Este podcast explora temas que pueden resultar perturbadores para algunos oyentes, incluyendo terror, misterio, crímenes reales y teorías de conspiración. La información presentada es con fines de entretenimiento y puede no ser precisa. Se recomienda discreción. Si no te sientes cómodo con estos temas, te sugerimos considerar otro tipo de contenido. Y bienvenidos a Sin Formato, el podcast donde exploraremos el misterio en todas sus formas. Ves, tú también te equivocas, no Sí. soy yo. Sí, nada, lo hice para que no te sientas mal. Puro pedo, te equivocaste, acéptalo. Y bueno, como pueden ver, estoy otra vez con Zaragoza Films. Yo soy Esaú Martínez y los presento a mi extrema izquierda, el creador de pesadillas, Yoshi. Buenas noches a todos. Enseguida, la guardiana de la lujuria, Suri. ¿Qué onda? Y Guarda la lujuria en ese teléfono. tranquilo, chiste loca. No expongas, no expongas. Ya. Ya. Está, bueno, a ver. Y junto a mí, el cronista del horror, Zaragoza. ¿Por qué cronista de horror? Porque los inventé todos, güey. O sea, tengo que decir donde las arañas crecen su nido. No. Es cronista en el sentido de que tú haces. Crónicas. Sí. Haces videos, güey. Tú eres el guionista. Tú cuentas historias. Y pues yo soy Esaú Martínez. Y hoy quiero hacer un poquito de tiempo porque vamos a decir palabras prohibidas muchas veces. Así es. Entonces, Sí. les voy a preguntar, amiguitos, ¿cómo están? Estamos. Yo estoy bien. Estoy muy bien, profesor. Pero falta tu. ¿Cómo se dice? ¿Tu apodo? ¿Mi apodo? ¿Sí? ¿Por qué Ah. me apodo? Nunca preguntes. No sé, pues yo se los mandé en el grupo y me dijeron que Simón. Así es. Y creo que ahorita los modifiqué un poco porque no me acordaba. Pero pues quedaron chidos, ¿no? Sí. Bueno, a ver, si se pondrían un apodo acá medio oscuro, ¿cuál sería? No, la verdad, yo no tengo mente azul. Mi piel ya es lo suficientemente oscura. Ay, no. Me quedo con mi nombre. Se pasó Bueno. de lanza. El chaputín del infierno. ¿El chaput qué? Chapulín del infierno. Chapulín del infierno. Sí, sí. ¿Por qué? ¿A quién le quitaste la novia o qué? A varios sucubos. A varios sucubos. Sí. Sí. Los sucubos son para los hombres, entonces. No, bueno, los entonces, los ay. incubos son de los hombres, ¿no? No, los incubos son los de. Son los femeninos. No, pero dijo que le robó novias a los sucubos. No, yo me robé a los sucubos. Pues no sé, hay que hacer un capítulo de sucubos. Eh, Pero bueno, Oye, qué rico. para el 14 de febrero. sí, Sí, es sí, cierto. Quedaría. Chingón. Así nosotros produciendo durante las grabaciones, chica su madre. Hoy, en esta noche tétrica y que la neta esto es lo que más me da miedo porque estas son cosas que sí pasan. La neta, Vamos sí. a hablar sobre desvividores seriales. Algunos conocidos, otros no conocidos. Unos muy perversos que el que yo les voy a hablar creo que es de los más enfermos que he visto. Y pues ustedes escogieron chidos, así que puede que este capítulo se ponga bueno. Así que yo espero que ya hayamos pasado el tiempo necesario. Y voy a empezarles a hablar de un cabrón que está bien Manda. cabrón. ¿Vas a hablar de mí? Otro cabrón que está Ok. mucho más cabrón. Y espero que no te compares con este güey porque sí está muy feo. Ni que te vayas a identificar. Sí, hoy les voy a hablar sobre Albert Fish. Este cabrón, ¿alguna vez han escuchado hablar del Boogeyman? El Sí. Coco, el viejo del costal. Pues este güey es el verdadero. Este güey operaba allá en Nueva York en los años entre los 1920 y los 1930. Él nació el 19 de mayo de 1870 en Washington. Era una familia con antecedentes de enfermedades mentales. Esto está bien loco. Su familia estaba bien rara. Para empezar, su papá era 43 años mayor que su mamá. ¿Cómo? Su papá era 43 años mayor que su mamá.
¿Era menor de edad su mamá o cómo? No. O sea, cuando él nació, su papá ya estaba. De hecho, su papá falleció cuando él tenía 5 años. Ah, O sea, la mamá tenía, ponle, no sé, ¿Unos 20? 20 Y él y él tenía 63. 63. Era 43 años mayor que ella. Y la mamá tenía alucinaciones visuales, miraba cosas. Su hermana, el diagnóstico estaba medio raro porque nomás decía como enfermedad mental. Pero pues Ok. ya ves que en aquellos entonces, Cualquier cosa era. sí, Cualquier- cualquier, y sobre O todo en las brujería. mujeres. Ajá. Pero sobre todo en las mujeres, porque de hecho, dato random, la histerectomía Ujú. es porque era una operación que le hacían a las mujeres para quitar la histeria. O sea, literalmente les quitaban el útero. Y supuestamente con eso ya estaban curadas de la histeria. Aparte de lobotomías y un montón de cosas que les hacían. Eran años muy, muy locos en cuanto a la medicina. Bastante crueles. Y sobre todo eran años en los que las familias eran muy numerosas. Ujú. Todos tenían 8, 10, 15 hijos y los dejaban que anduvieran por la calle. No había tele. No, exactamente. Y por eso mismo, para este cabrón fue muy fácil hacer los crímenes que cometió. Porque él, si pueden ver, buscar fotos de él, era un viejito así, todo decrépito, cuando andaba cometiendo sus crímenes. De hecho, uno de sus apodos era el hombre gris. Pero me estoy adelantando. Ok. Vamos a regresarnos un poquito a su infancia. Como les digo, su papá era 43 años mayor que su mamá. Entonces, él queda huérfano a una edad muy cortita. Él era el menor de sus hermanos. Entonces quedan en una condición económica pues bastante pobre. Por lo que lo tienen que... Básicamente se lo dan a un orfanato. Así de, ten, cuídamelo. Porque no lo puedo mantener. Y en este orfanato recibe muchos abusos físicos, o sea, que lo golpeaban. Y él tal vez tenía, no tal vez, tenía enfermedades también mentales ahí que que obviamente no se trataron. Y una de las cosas que hizo que todo esto fuera posible es que su forma de lidiar con el dolor de los golpes que le hacían y todo el maltrato fue asociándolo al placer. Ok. Entonces, mientras él recibía golpizas, él se excitaba mucho, al punto que llegaba a eyacular mientras lo golpeaban. Generó un fetiche. De hecho, este güey tenía todos los fetiches. Todos. Tenía... Pues sí, entonces el menú completo. Le gustaban los golpes, lastimarse un chorro, lastimar a la gente. Más que nada el dolor era lo que les causaba placer. Ahorita les voy a comentar más adelante un montón de cosas loquísimas que hacía este cabrón. Pero bueno, crece y asocia todo esto, ¿no? El dolor para él era una forma de sentir placer. El dolor propio y el dolor hacia los demás. Entonces, él trabajaba pintando casas. Y por ahí leí que en un momento lo atraparon porque el güey les escribía como que cartas a mujeres, pero cartas así medio enfermotas, de que yo soy un padre de familia, tengo un hijo que a veces se porta mal, pero no importa que lo nalgues. De hecho, si me quieren nalguear a mí, pues también, y que no sé qué. Cosas así muy raras. Y lo atraparon. Y cuando lo llevan a la cárcel, pues él nada más dice, pues es que es mi hobby. O sea, no es algo ilegal. Sí es algo enfermote, pero pues no es algo ilegal. Entonces no le pudieron hacer nada y lo dejaron ir. Pónganle un clip a esto de las cartas, porque ahorita va a tener sentido. Muy literal. Entonces, él tuvo 3 víctimas. Un niño de 8 años, una niña de 4, pero aquí tengo los nombres. Pero su víctima, híjole, no quiero decir más famosa, pero la que más se reconoce fue la última, entre comillas, porque solo, vaya, cuando lo atrapan, spoilers, es por este asesinato. Ok. Pero tiene 3 medio confirmados
y como 9 que sospechan que fue él. Pero los 3 confirmados fue Francis McDowell en 1924. Fish lo secuestró y asesinó a este niño de 8 años en Staten Island. El cuerpo de Francis fue encontrado con señales de violencia extrema. Ese es uno. Es un niñito de 8 años. Este es el que a mí más me dolió. En 1927, Fish secuestró a un niño de 4 años en Brooklyn. Su nombre es Billy Gaffini. Nombres raros. Un testigo lo descubrió con un hombre viejo. De ahí sacan partes de su apodos, que también le decían el hombre del costal o el hombre gris. De hecho, este niño se habían perdido 2 Billys. Eran 2 Billys, pero a uno lo encontraron y este güey nada más se llevó al otro, al más chiquito. Y fue el niño el que dijo se lo llevó el hombre gris, el hombre viejo. Y la última, que fue la más conocida, fue Grace Butt. Ella pues acabó con ella en 1928 y él engañó a su familia presentándose como con el nombre de otra persona. Híjole, no sé si detallar. Más adelantito les detallo todo el pedo. Ok, está bien. Porque sí está muy gráfico. O sea, es una mierda. Te digo, este güey tenía todas las parafilias de canibalismo, de todos horribles. Míralo. Voy a tratar. Se vio muy bien. Voy a tratar de poner una foto por ahí. Lo vi todo realmente. Wow, se ve chido. Ustedes imagínense a un viejito que daría miedo. Ese es Albert Fish. O sea, casi esquelético, muy blanco, los ojos casi blancos. O sea, sí da miedo el güey. Entonces, hay un periodo en el que no sabemos nada qué hizo, que fue entre el asesinato de la niña Butt en 1928 y cuando lo capturaron en 1934. Y lo capturaron porque el güey pecó de vanidoso. Le mandó una carta a su familia describiéndoles todo lo que le hizo a su hija. Y pues lo que le hizo a la niña, pues sí estuvo fuerte. Si así fueron cosas bien cabronas. Entre ellas, pues obviamente abusó de ella de manera sexual, la golpeó durante mucho tiempo. Después, pues ya cuando la mató, canibalizó sus restos. Y Tipo todo Jeffrey este tiempo en el que él estuvo consumiendo los restos de la niña duró 9 días. Y el vato, cuando lo atrapan, dijo que los 9 días estuvo excitado. O sea, durante el tiempo que tenía. De hecho, asesinó a la niña en un lugar, cortó las partes que iba a comer, las envolvió en periódico y se las llevó en el tren. Y él cuenta que mientras iba en el tren con la gente y llevaba estas partes, eyaculó de lo excitado que estaba. Entonces sí, era una cosa muy enferma la de este cabrón. ¿Cómo lo atraparon? Había un detective que se apellidaba King. Por aquí tengo el nombre, se los digo. Pero este güey aplicó una Sherlock Holmes de plano. Cuando le asignaron el caso, fue con la familia y les pidió la carta. Entonces, algo había pasado de que no tenían la carta, pero resulta que la que se perdió era una copia. En telégrafos, o bueno, donde mandan las cartas, en el correo, tenían la original. Y cuando agarran la original, ve que tiene un sello que es muy específico de un lugar donde trabajaba. Entonces el detective investiga este sello, va a dar al lugar donde trabajaba, hace algunas preguntas y se dan cuenta de que era él. Porque pues la familia habló con él, solo que se presentó con otro nombre. Entonces cuando lo atrapa, el vato inmediatamente confiesa: sí, pues yo la maté y maté a varios más. Y pues ahí es donde describe por lo que le hizo a esta niña, que está de la mierda. Y pues básicamente le tardaron 2 o 3 horas deliberando
Porque bueno, a ver, cuando confiesas el crimen, no es necesario, digo, no es todo que lo confieses. Necesitan tener el cuerpo, necesitan tener evidencias, un montón de cosas, porque en Estados Unidos tienen que convencer a un jurado de 12 personas más allá de una duda razonable. Todos tienen que decidir que sí es culpable. Con uno solo que ya diga inocente ya es juicio nulo y se arriesgan a que lo pierdan. Entonces, cuando tienen la confesión de una persona, no se arriesgan a eso, le empiezan a preguntar más cosas. Y hay asesinos como por ejemplo Ted Bundy, que se inventaba un montón de cosas porque el güey lo que quería era foco, era atención. Este cabrón no. Este cabrón revivía el placer de causar dolor, describiendo exactamente lo que le había hecho a las víctimas, a la familia. Entonces fue y se los llevó a donde tenía los cadáveres, donde los enterró y donde se deshizo de ellos. Y ya después de eso ya lo llevaron a juicio. Se tardaron por ahí de 2 horas y media en declararlo culpable y su sentencia fue morir en la silla eléctrica. Lo más perturbador, porque bueno, a mí me gusta mucho de repente buscar las últimas palabras de ciertos asesinos o de ciertos criminales, y en otro capítulo les platiqué la de John Wayne Gacy. Pero la de este cabrón da más miedo porque, como les digo, él excitaba el dolor. Entonces él decía que la silla eléctrica iba a ser lo más excitante que le iba a pasar en la vida. Se murió con el pito parado. Muy probablemente. Y pues este es el asesino más cabrón y perturbador y enfermo del que yo he leído. Enfermo. Se me olvidó un detallito. A ver. ¿Lo de las cartas? No. No, lo de las cartas nomás está muy grotesco y la neta no lo quiero contar. Pero el güey sí tenía fetiches muy cabrones, les digo, se causaba dolor. Una de sus formas de excitarse con dolor, los hombres, Uri, tenemos una zona entre los testículos y el ano, que le decimos, payaseando, le decimos el niés o el sartén. El niés porque ni es yo culo, le digo ni así. La mayoría de los hombres le decimos Yo así. ya sartén porque Ahí se estrellan los huevos. Sí. Ya estamos bastante gráficos como para guardarnos eso. Entonces él lo que hacía era meterse alfileres en esa zona, y mientras caminaba le causaba dolor y se iba excitando con ese dolor. Después de que murió, en la silla eléctrica le tomaron radiografías. Hay radiografías de su zona pélvica hasta el huevo de alfileres. Si lo quieren buscar y quieren ver algo perturbador, es la radiografía más enferma que yo he visto de lo que sea. Porque él se metía los alfileres él solo. Se metía en el pene, se metía en esas cosas, se cortaba, se amarraba. Tenía tablas con clavos con los que se pegaba. Sí. Todos esos eran alfileres que él se había metido. Pinche Y... huevoso. Pásame las papirringas. Mira, esa es la tabla. La tabla con clavos que tenía para golpearse. Voy a tratar de ponerles las imágenes, pero no les prometo nada porque soy un editor bastante huevón. Confirmado. Y con eso Por 2. termino mi caso. Superen esto. Cha, cha, cha. No lo vamos a superar. Ni el payaso Pogo se atrevió a tanto. Sí, a pesar de que no fue como que muy prolífico. O sea, el hecho de que sean niños, a mí como papá me rompen pedazos muy cabrón. Y sobre todo si tienen el estómago de buscar qué les hizo y todo eso. Yo lo vi una vez y no quiero volverlo a ver. También los niños se rompen pedazos. Sí, pero bueno. ¿Quién sigue, amiguitos? ¿Algún valiente? Qué bueno ¿Algo? que no tengo imaginación para no imaginarme eso. Ahorita te Estaba mando comiendo. las imágenes. Vamos a ver. Chale. Voy a jugar Emio, mejor jugar. Dale, ¿Alguien que sí. quiera continuar? Yo sí dejaré que tú vayas. ¿Yo? Sí. Muy bien. Como yo no domino el tema de asesinos, pues lo tuve que investigar.
El personaje que investigué el día de hoy es referente al cine, porque durante algunas semanas me ha estado apareciendo la misma imagen, la misma historia, al punto de que ya se hizo meme. Entonces ya estaba harto de estar viendo esa imagen porque era lo único que me salía y dije, ok, temas de asesinos seriales, voy a investigar este. Así sencillo se los voy a decir. Precisamente por estas fechas, inicios de noviembre del año 2020, un hombre subió a testificar en el tribunal por un nuevo proceso para John Song-yeol. Es un coreano. Él está condenado a cadena perpetua por el asesinato y violación de una niña de 13 años. Este hombre que subió al estrado resultó ser el verdadero asesino de esa jovencita, de esa niña. Y estas fueron algunas de las cosas que él dijo en su confesión. Yo soy el verdadero criminal. Alguien me dijo que habían detenido a una persona con una discapacidad por uno de mis crímenes, pero yo no sabía por cuál de ellos, porque he cometido muchos. Me disculpo sinceramente con John, que fue acusado falsamente de un asesinato que cometí yo y que cumplí pena de cárcel por ello. Aún no me explico que no fuera un sospechoso. Todo ocurrió a mi alrededor y ni siquiera me esforcé mucho en ocultar las pruebas. Creía que me atraparían fácilmente. Había cientos de policías, me topaba con detectives todo el rato, pero siempre preguntaban a otras personas. Tuvieron que pasar 3 décadas para que Lee Chung-jae admitiese sus crímenes. Pero las autoridades llegaron muy tarde, ya que en el verano de 2020 los delitos ya estaban prescritos y él ya no pudo ser condenado. Sí. Bien, aquí les voy a contar más o menos lo que pasó. Eran las 2 de la madrugada cuando el agresor irrumpió sigilosamente en la habitación de la pequeña Park Sang-hee, quien no tuvo la oportunidad de defenderse. Cuando se quiso dar cuenta, estaba amordazada y atada de pies y manos a la cama. Durante varias horas, esto ya no lo voy a decir, total que sus padres la encontraron a las 7 de la mañana y sin rastro alguno del responsable. El único detenido fue John Song-yeol. Fue condenado a 20 años de prisión por un crimen que no cometió. Pese a su falsa confesión, se trataba de solamente un imitador. ¿Por qué un imitador? Resulta que cuando este señor es conocido como el primer asesino serial de Corea, porque fueron, creo que alrededor de 10 mujeres que murieron. 30 de ellas fueron violadas y una de ellas, las mujeres que mató, fue esta jovencita. Fue el primero. Aterrorizó a toda la zona en la que sucedió todo esto. Perdón, esto pasó en los 90s, ¿no? Entre 80s y 90s. Ok. Pero cuando sucedió todo esto y se hizo toda la movilización de la policía y los detectives para encontrar los sospechosos, pues no hallaban nada. Entonces, cuando se hicieron como que pruebas de ADN y no eran tampoco pruebas muy buenas, decidieron inculpar a esta persona, a este John. Lo que está aquí como que triste, pues es que John tenía polio. Bueno, más bien tiene polio. Entonces lo torturaron para que él dijera que él era el responsable. Estuvo 20 años en la cárcel desde 1989 hasta 2009. Porque aquí fue una cosa que no entendí bien por el tema de las fechas. Pero es que en 2009 a él lo liberaron a otra persona. Pero en 2019 hubo nuevas pruebas de ADN ya más con tecnología más avanzada y se pudo vincular a otra persona. Okay. Cuando a esa persona la querían llevar al estrado para que confesara y fuera como testigo, de primero le preguntaron que si él había sido y él dijo que no, pero ya cuando subió al estrado él dijo al final que sí había sido él. Esta persona, aquí voy a empezar a contar un poco de su historia. Él nació el 31 de enero del 63.
Su nombre es Lee Chun-yo. Tuvo una infancia complicada. La muerte de su hermana por ahogamiento lo trastocó psicológicamente, porque nunca lo superó. Además, su hermano mayor lo agredió sexualmente cuando era un niño, generando en él un sentimiento confuso sobre la sexualidad. Supuestamente este es el origen del asesinato, de los asesinatos que él tuvo. Tras graduarse en la escuela secundaria en 1983, Lee se alistó en el ejército de la República de Corea, desempeñando funciones como piloto de tanques. 2 años después concluyó su labor militar y trabajó para sendas empresas de construcción y de repuestos eléctricos, e incluso como conductor. En el 86, cuando este veinteañero inició su carrera criminal, su primer asesinato fue una anciana de 71 años, que regresaba a casa después de visitar a su hija. Aquel 15 de septiembre de 86 comenzaron los denominados asesinatos de Hwaseong, que es el lugar donde ocurrió todo esto. Perdón, ¿en qué zona? O sea, ¿esto es Corea del Norte o Corea del Sur? Es Corea del Sur. La chida, ¿no? Sí. Ok. Primer mundo. Su responsable fue Lee Chun-yo. Aterrorizó durante casi 7 años a la población femenina de esta localidad surcoreana, que temía salir a la calle por miedo a ser violadas y asesinadas. La primera de sus víctimas, esta señora, Lee Wan-il, no podía imaginar que aquella mañana perdería violentamente la vida a manos de un joven de 23 años. Tras abordarla por la espalda, la estranguló y dejó su cadáver al lado de la carretera. Un mes después hizo lo mismo con Park Hyun-sok, de 25 años, pero aquí añadió un delito más: la violación. La forma de operar de esta persona, pues cada vez se fue haciendo más sádica y brutal, porque al principio pues la asesinaba y las violaba, pero después empezó a incluir instrumentos para mutilarlos, para hacer que tuvieran más dolor. Empleaba cualquier tipo de prenda de vestir de las mujeres: medias, bragas, bufandas. Así las amordazaba y las estrangulaba. También objetos afilados para insertárselos en los genitales durante la violación. Y eso, la mutilación, se convirtió como en una especie de ritual para él. O sea, en casos lo que cometía. Él seguía con este modo de trabajar para evitar ser descubierto. Vestía ropas oscuras, prendas con capucha, gorras negras, pasamontañas, y perpetraba los asaltos en lugares apartados y preferiblemente a primera hora de la mañana o a última hora de la noche. Brevemente las acechaba en la sombra para cerciorarse de que las mujeres estuvieran completamente solas. En 7 años violó a más de 30 mujeres y mató a otras 10, una circunstancia que puso en jaque a las autoridades. Durante la investigación se estudiaron más de 20.000 sospechosos y participaron cerca de 2 millones de policías. Las pruebas recabadas en la escena de los crímenes, que ya sabemos cuáles podrían ser, como semen, colillas de caballo, colillas de cigarrillo, no señalaban a nadie en concreto. Tampoco ayudaban las limitadas herramientas forenses disponibles en la época. También los testimonios de los sobrevivientes pues eran un poco vagos. No fue hasta que llegó la declaración de un conductor de autobús que pudieron arrojar el primer boceto de esta persona. Fue el 7 de septiembre, poco después de producirse el séptimo asesinato. El chofer detalló a la policía como un joven de unos 20 años de complexión delgada, con una altura de entre 1,65 a 1,70 metros. Estamos hablando que es más o menos del tamaño de nosotros. Disculpen. Oh, la bocina. Dice, cabello corto, sin párpados dobles y nariz afilada. Entró en su vehículo en el tramo horario en el que se perpetró el crimen de An Ki-song, una ama de casa de 54 años. Aquella descripción, unida a la realizada por algunos de los sobrevivientes, dio como resultado el primer retrato del asesino, pero no impidió que este continuase sembrando el terror en el corazón. Después pasó lo del imitador, que como lo obligaron a él a testificar que él había sido, pues el joven nada más explicaba vagamente cómo lo había hecho. Y sí les parecía como que confuso, pero aún así él fue el que lo encarcelaron. Oye, y de hecho, perdón, el gallote. En aquel entonces las pruebas de ADN nada más determinaban como que el tipo de sangre. Sí. Entonces hacían las pruebas que tenían y decían es A negativo. Y tenían un sospechoso A negativo, este es. Entonces estaba bien cabrón.
Y lo más mínimo que fueras parecido tú a la escena y Ajá. ya eras tú el que... Y era como las quemas de brujas. Alguien que te señalara ya estaba bien cabrón que te quitaras el estigma de que tú eres. Sí. De hecho, esta persona, la que habían metido a la cárcel, ya después de que lo metieron, él estuvo alegando por años. Ujú. O sea, que realmente él no había sido, pero no lo quieren escuchar. Hasta que de aquí no encontré información, metieron a otra persona a la cárcel, a él lo dejaron libre, pero él como quiera quería seguir peleando porque pues, quería que le rezaran su vida. O sea, perdió 20 años en la cárcel, un crimen que no cometió. Y luego, aquí me voy a saltar unas cosas Sí. de todo lo que pasó. Oye, y perdón que interrumpa tanto. Y está medio raro, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos no pueden, si ya acusaron a una persona por un delito, no pueden acusar a otra persona por el mismo delito. ¿Ah, no? No. Por ejemplo, está el caso de los 3 de West Memphis, no sé si lo han escuchado. Sí. El de los... que encontraron a un niño en un... Eran tres niños que encontraron en un río, le echaron la culpa a los rockeros del pueblo. Y eran las tortugas, ¿no? No, o sea, sí alguien los mató, porque sí los niños estaban amarrados. Decían que estos güeyes eran porque los encontraron mutilados, en el sentido de que les habían arrancado pues, el pene y partes blandas del cuerpo. Y la gente decía, como estaba el pánico satánico madres, decían que había sido un ritual satánico. Pero la realidad es que era, de hecho, el río o el lago, no, era un río. Le tenía algo así como que la ribera de las tortugas. Y eran estas tortugas caimán, de estas que rompen troncos con las mordidas. Sí. Y te digo, sí, ya me acordé que uno de ellos ni siquiera era como que el amigo, nomás era el arrimado. ajá, era Y como que el compilla. Como era como débil mental, Sí. lo indujeron a que él... Y él fue, ajá. Bueno, y entonces a ellos los dejaron ir con una como ley medio rara en la que dicen, te vamos a dejar ir, pero tú sigues siendo culpable en todos los papeles. sí, algo así. La ley Stanford, creo que se llama, o Alford, algo así. Y te digo, en los papeles, ellos 3 son los culpables. Entonces, esto quita a que la ley busque a cualquier otra persona. Entonces, el verdadero asesino de estos 3 niños de 9 años, pues nunca lo van a encontrar, porque en todos los papeles y en todos los documentos fueron estos 3 chavos. Y fue todo culpa por un semidetective, ¿verdad? Que ni siquiera era detective. Sí, no, un pendejo que decía que era experto él decía que era experto en satanismo, pero la verdad es que era un de estos que revisan a los niños cuando les pone como que libertad condicional, una madre sí. O sea, él los revisaba y le caía gordo el otro vato, uno de los chavitos que era así bien rockerote. Que de hecho era el más culto, ¿no? De ahí. Ajá, sí, él escribía poesía y no sé qué. Luego hablamos, creo que ya hablé yo de los 3 de West Memphis. Creo que sí hablé, pero Hay que buscar la fecha de cuándo es para volver a hablar de eso. sí, hay Como que aniversario. hacer unos remixes también. Porque creo que... ¿Quién fue el que fue a tocar? Así como que protesto también. Es que ese caso, hay un paréntesistote, Ajá. fue Está bueno el caso, realmente. súper mediático porque muchas bandas de rock, o sea, Johnny Depp, Metallica, de hecho en el documental, creo que se llama Free for 3 West Memphis, toda la música de ese documental la regaló Metallica. Había muchos bandas rockeras que estuvieron ahí metidas en la onda y estuvieron dando dinero para los juicios y todo el rollo. Fue súper mediático porque una de las teorías es que el papá de uno de los niños fue el que perpetró los asesinatos. Y si tú miras el documental, el vato fueron estos 3 güeyes y las leyes de Dios dicen que no sé qué, y está así bien metidote echándole chorros de culpa. Y cuando le empiezan a voltear, a ver, espérate, encontramos un cuchillo con sangre que era tuyo, ¿qué onda? El vato empezó así como que, la madre, y sí está medio raro, si lo ves sí está medio raro. Hay muchos documentales de esto y les digo, están en YouTube. A mí me desgarró el documental porque empieza con música de Metallica, empieza muy chido, pero luego es muy gráfico, o sea, ponen los videos de donde encuentran los cadáveres. Entonces son niñitos que los tenían amarrados. O sea, hay video de cuando sí. los cadáveres. Mano a tobillo y mano a tobillo. Muñeca a tobillo izquierda,
con muñeca a tobillo derecho, hacia atrás. Entonces sí se me ve muy grotesco cuando los encuentran. Y pues se ven muy pacíficos porque se ve como si estuvieran dormidos, pero pues es un cadáver de un niño, está horrible. Y sí, luego hablamos otra vez de este caso. Y fin del paréntesis grandote. Bueno, aquí me quería saltar algunas cositas porque realmente, te digo, no hay mucha información acerca de esto, a pesar de que es el primer asesino serial de Corea. Pues realmente no hay información. Pero este caso se volvió famoso no solamente porque pasaron 30 años para que pudieran descubrir al asesino, sino que el meme por el cual les digo que se ha estado haciendo, que ha estado rondando en internet, que me parece mucho, es porque no sé si ustedes vieron la película de Parásitos. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es? Buenísima película. No lo he visto. Creo que sí, pero no estoy seguro. Es una película surcoreana. Es donde sale este señor... Ay, ¿cómo se llama? El de The Walking Dead. El hermano de Daryl. No. No, bueno, es una película surcoreana de un director que coreana, se llama- ya. No la he visto. Ya sé cuál es. Creo que, ¿cómo se llama el director? ¿Bong Joon-ho? Sí. Algo así se llama. Todos Sí. se llaman igual, se llaman Joon-ho. Está en mi lista. Perdón por el chiste tan racista. El caso es que este director en el 2003 había dirigido una película que se llama Memorias de un asesino, que precisamente está basada en la obra de teatro y libro que narra esta situación Ok, de los asesinatos que hubo del primer asesino serial de Surcorea. ya. Entonces, al final de la película, él coloca una escena en la que el detective está mirando directamente a la pantalla, en primer plano, y años después él reveló que esa escena la grabó específicamente porque él sabía que iban a atrapar al asesino. Y él quería que ese fuera como que su mensaje al asesino. Ya. Ya cuando este asesino confiesa que él había sido el de los crímenes, él dijo, pues sí vi la película, pero pues el chile no sentí nada. Mierda. O sea, totalmente le valió, dijo, no sentí nada, se me hizo una película de lo más. Y ahora, no sé si ustedes ya se preguntaron cómo lo atraparon. Yo sí tengo la duda bien A cabrón. ver, quiero que me digas tu teoría de cómo lo atraparon. Es que... Mira, hay asesinos como por ejemplo el asesino de colegialas. No me acuerdo el nombre. De que él... Como que tuvo una catarsis cuando ya al final asesinó a su propia madre, en el que él entendía que todo el odio que tenía era hacia su madre. Entonces, para él había terminado su periodo de asesino y el vato habló para confesar. Kemper. Ed Kemper. Gracias. Y... Oh, pues el que está basado en Leatherface, no, ¿no? Pues es que Ed Gein, ese es Ed Gein. es Ed Gein, el que hacía Muebles con piel. muebles con Ok. piel y todo. Tenía un cinto con pezones, está horrible. Pero bueno, entonces mi teoría es que probablemente él, cansado o a lo mejor que quería foco como otros asesinos que son muy ególatras y del tipo poder control, tal vez él habló para confesar. Es mi teoría, no sé. Probablemente, pero a lo mejor te vas a ir un poquito para atrás. Rico. Al vato ya lo tenían en la cárcel. Cabrón. Y lo tenían por otro crimen. Resulta que por ahí de los 90s, pues él ya se había casado. Ya había asesinado a varias personas. Y ya habían metido a la cárcel a ese tipo. Ajá. Al que ser el falso asesino. Pero, tiempo después, su esposa se divorcia de él. Entonces él le echa la culpa a su cuñada. Entonces, fue un día a ver a su cuñada, Ok. la mató, la violó, la envolvió en una como carpa azul Ajá. y la puso debajo de la nieve que estaba en como una ferretería, cosas así. Tiempo después llega el suegro, le pide ayuda a Lee Chong-jae a que le ayudara a buscarla. Va, ponen la denuncia, pues no la encuentran. Pero para mí que este vato lo hizo a propósito, el hecho de que lo atraparan. ¿Por qué? Porque cuando van y le hacen las preguntas a él pregunta primero, ¿cuánto tiempo dan de cárcel por asesinar y violar?
Y los de la ¿Le policía. preguntó a la policía? Y los de la policía se quedaron así como. Que estamos buscando un asesino violento. O no, más bien, ¿cómo sabe que eso fue lo que pasó? Ya después de que ven Ah, ok. Y se quedaron como así como que. Aquí está esto muy sospechoso. Entonces, ahí lo tramparon. Lo metieron a la cárcel. Y él había estado en la cárcel. Primero lo habían condenado a la silla, creo. No me acuerdo que lo habían condenado, pero era pena de muerte. Ujú. Pero después se la cambiaron y ya fue cadena perpetua. O sea, se iba a quedar ahí hasta que muriera. Pero él ya estaba en la cárcel, pero nomás por un crimen. Y no fue hasta que pasó esto lo de que encontraron nuevas evidencias de ADN. Y que luego le preguntaron a él y él dijo que tenía, dijo que sí. Pero por esos crímenes él ya no lo pueden procesar porque ya había pasado el tiempo, ya había expirado. Ya. O sea, lo encontraron mucho tiempo después. Y yo digo que lo hizo a propósito, lo de preguntarlo de que cuántos días dan. Por lo que les digo de que él dijo que varias veces le habían preguntado a él cosas sobre eso. Bueno, que varias veces pasaban al lado de él y nadie se da cuenta. En una entrevista él dijo, yo ni siquiera me esforzaba por ocultar las evidencias. Dice, un día me estaban haciendo preguntas. Yo traía el reloj de una de las personas a las que Hijo de asesiné. perra. Hijo de perra. O sea, ¿cómo dicen vulgarmente rascar los huevos al león? Sí, Entonces, para mí que eso lo hizo a propósito, muy Ted Bundy. para ¿no? ver si lo atrapaban. Y pues sí, a la primera sí lo atraparon. Ajá. Pues preguntó. Pero después de eso ya no. O sea, nunca lograron atraparlo a él. O sea, y él dijo, fue lo primero que dije, que él se le hacía impresionante que no lo hubieran atrapado antes. O sea, él no se esforzaba para nada en ocultarlo. Por alguna razón la policía se desvió. Quién sabe por qué habrá sido. Quién sabe cómo habrán hecho la investigación como para tener que culpar a alguien Pues es que de no encontrarlo. pasa mucho, ¿no? O sea, recuerda lo que pasó aquí en México con la Mataviejitas. O sea, ni siquiera en el perfil que tenían tenía que ser una persona diferente. mujer, vaya, un hombre gay, porque una mujer no podría hacer eso. Entonces empezaron a hacer una de cosas para no verse incompetentes. Igual en los 3 de West Memphis es lo mismo, para no verse incompetentes y por la presión social de que tenemos que encontrar a alguien, agarran al primero y pobrecito como le vaya. Pasa mucho y te digo, pasa en México, pasa en Estados Unidos, porque veo también en Corea. Pues es el ego de las autoridades por no admitir que un criminal es más inteligente que ellos. Entonces pueden llegar a lugares bien oscuros, casi más que los criminales. Sí, entonces cuando John fue liberado en 2009, pues él pidió que reabrieran el caso para que buscaran al que sí era. Sí. En el 2019 lo reabrieron por las evidencias nuevas que había. Y ya para el 20 de noviembre, ya para el 2020, como dije, precisamente por estas fechas, fue cuando se llevó el juicio y que él subió a confesar. Entonces ahorita pues él sigue en la cárcel. Y esperemos que John pues haya recuperado su vida. A un mínimo ya le está disfrutando. Es que ya está bien cabrón, porque Pues te son digo, muchos años. y aparte les queda el estigma. No mucha gente dice, De hecho, cuando empecé a leer las notas, ajá, en ninguna me habían soltado su verdadero nombre. Nada más daban el apellido porque el vato estaba protegido. sí, Porque también por leyes de Corea no pueden dar los nombres completos. Ya hasta que encontré una nota que tenía como que unas semanas después. Ahora sí ya venía su nombre completo. Entonces, pues sí, se me imagino que al principio sí batalló bastante. Al menos después del 2009 empezó a batallar un poco para poder, no sé, encontrar trabajo o saber vivir. sí, es que al fin y al cabo sigue siendo ex convicto. Y tú como empleador, si dices, a ver, espérate, tú estabas en la cárcel por asesinato y ya no buscan más. O sea, no buscan de que, sí, pero me dejaron ir con las disculpas de la corte. No, o sea, tú eres un ex convicto y estabas por asesinato, güey. O sea, no te puedo tener en mi tienda, no te puedo tener en mi restaurante, no te puedo tener en mi negocio, vaya. Entonces sí ha de estar... ojalá que no, pero sí me imagino que ha de haber batallado un chingo. Y ahorita él sigue vivo, ¿Quién? el John. Sí. Sí, Sí, pues bueno, por lo que leí sí sigue vivo. Digo. ok. No sé si a lo mejor en alguna nota ya más actualizada. No sé si ya pasó a mejor vida, pero el otro vato pues sí sigue vivo, sigue Sí, pues él sigue en la cárcel, ¿no? sigue en la cárcel. Qué mierda. Oh, de hecho, una de las cosas que me salté,
una de las razones por la cual no vincularon que fuera el mismo asesino Ujú. es que no sé si fue la cuñada o fue otra víctima. Pero como la víctima era la niña de 13 años y la otra víctima era una mujer mayor, dijeron, no, es el mismo. No es el target. Ajá, y entonces no lo vincularon. Hijo de perra. De hecho, es una buena estrategia. Había un güey mexicano. Otra cosa que dijo, perdón, Sí, otra sí. cosa que dijo es que no tenía motivos para hacerlo. Dijo que nomás fue por impulso. Ajá. Que se abalanzó contra la niña y lo hizo. Sí. Es lo que te iba a decir. Hay un güey mexicano que se fue a Estados Unidos. Se llamaba Richard Ramírez, si no mal recuerdo. Es igual, le llamaban el acosador nocturno, algo así. El vampiro de no sé qué. Nightcrawler, ¿no? The Nightcrawler, ajá. Y de que él estaba bien enfermote, que decía que él hacía el trabajo de Satanás, pero de que iba y se asomaba a una puerta, si estaba abierta, era señal de que querían ser asesinados, se metía y lo que fuera. O sea, hay muchos güeyes que tienen esa... Es como ya cuando, te digo, buscan la forma de... Richard. Bien feliz. Ajá. Buscan la forma de no hacerse responsables de sus actos, entonces se lo atribuyen a alguien más. O Richard Ramírez a Satanás. Lo hizo el hijo de Sam, se lo hizo al perro negro, ¿no? Que le decía que matara gente. Oh, que también así pasó con lo de la llena de Querétaro, ¿no? Ajá, ella decía también que voces le dijeron que matara a sus niñas. Te digo, es una forma de no asimilar sus culpas, güey. Con lo de Richard Ramírez me acabo de acordar de algo. Ajá. Del Hotel Cecil. Pues de hecho, el Hotel Cecil lo tengo ahí con un asterisco porque no sé si hablar del Hotel Cecil porque hay un chorro de cosas. Ajá. O sea, ahí se hospedó Richard Ramírez, el caso de esta Lisa Ann. justo enfrente encontraron el cadáver de la Black Dahlia. ¿Neta? Sí, de que enfrente, ajá. O sea, tiene un montón de cosas, suicidios, y tiene un montón de cosas el Hotel Yo digo Cecil. que hay que programarlo para otro capítulo. A lo mejor y está muy sí. interesante. Y cada quien que escoja un aspecto, ¿no? Simón. Jalo. Seguimos produciendo en vivo. ¿Qué perro? ¿Qué perro tu caso? No sabía que Corea tuviera esos asesinos. Como Canadá, ¿no? Canadá tiene muy poquitos, pero los que tiene están bien locotes. ¿Neta? Sí, están bien enfermos. La secta de Ant Hill, el hormiguero, los Ant Hill Kids, así les llaman. Ok. Estaba bien pendeja y era de allá. Los asesinos Barbie y Ken, no son de Canadá. Digo, tienen poquitos, pero están bien locos. Y los coreanos, me imagino que, bueno, por lo que yo sé, también así son poquitillos, pero están bien rarotes. Sí, deben tener más, pero precisamente hoy escogí a este vato. Bueno, a este tipo, perdón. Porque digo, ya estaba harto de que a cada rato me salía ahí. A ver, de una vez vamos a hablar ya de ello, para que ya Facebook ya se calme. Para que te deje de... Sí, que ya me deje estar spameando la misma imagen. Dice este hijo de perra. No. Por favor y gracias. Sí, ese hijo de la gran... No, se merecen palabras peores, pero no tengo imaginación para decir. Ese hijo de su coranga madre. Ese tontuelo. Please. Ese- Vamos de mutación, tío. No ganó dinero todavía. ¡Joven mentecato! Ese maldito mentecato. Pues de hecho estamos hablando de puros malditos mentecatos. Suri, te veo ansiosa. ¿De una vez o qué? ¿Todavía no? No, ansiosa, no, estaba. Ok, te veo. Estás ansiosa. Entonces, dale. No. A ver. ¿Ya? Eh, Hola. ¿Quién quiere? ¿Ustedes dos? ¿Se echan un volado? ¿Qué, Tengo una moneda de 5 pesos. ¿Quieren echarse una? Primero las damas. Zaragoza. A ver. Águila o sello. Águila. Ganaste. Paz. Hola. Felicidades. Has ganado un auto, dale. Un auto. Ustedes no lo vieron. Ustedes no lo vieron. Acaban de atropellar mi motito. Estoy muy triste por Yo eso. tampoco lo llegué a ver. Llegas tarde. Un borracho. Chingada madre. Sí. Si toman, no manejen, gente. ¿Por qué hacen eso?
tenía su botella aquí, su cigarro acá y el volante, quién sabe. Sí, sí, hecho, pues sí, sí de les hecho, dije, sí. tenía la cheve en una mano y el cigarro en el otro. Y yo, carnal. Y reversió tantito. Y dije, se va a parar para Pensando hablar. que se iba a parar. Qué educado, caballero. Ya sé. Y me bajo para hablar y nada más le da un chupe a su cerveza y pone direct y se va. El hijo de la gran, ya déjame motito. ¿Traía música? No, No, Ah. pero pues bueno, si toman no manejen. Por favor y gracias. Sí, está peligroso. Sí, Sí. pobrecita motos, casi muere. No, o sea, a la moto no le pasó nada, pero Está en el hospital a moto, no le hagas caso. en mi colonia hay niños en la calle. O sea, qué bueno que fue la moto y no un niño, pero neta, si toman no manejen, güey. O sea, no vale la pinche pena. Bueno, sigan. sigamos. Prosigamos. Bueno, hola. 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 Bueno, yo voy a hablar sobre un caso que actualmente todavía sigue abierto todavía lo siguen investigando por el FBI. Ujú. Ya saben de cuál, ¿verdad? Es el asesino del Zodiaco. Es Pisces. Zodiac Killer. Zodiac Killer. Bueno, el asesino del Zodiaco fue más o menos como en los años de los 60. Las fechas no me acuerdo muy bien. Son las épocas doradas de los asesinos. Exacto, sí. Normalmente los asesinos son de esa época, Hubo- 60, 70, 80. Hubo un periodo entre los 70s, 60s y 80s, no sé, en los que en California habían un chinguero de asesinos seriales. Ya, sigue habiendo signos seriales, pues ya no los anuncian. No, pero Y digo. todos hasta- con lentes de aviador. Sí. Sí. Y que fumaban mota. Pero, o sea, por ejemplo, de los que estábamos hablando ahorita, Kemper, Bondi, no hemos hablado de él, pero este nanito odioso, ¿cómo se llama? El de la secta de la familia, Charles Manson. Charles Manson. O sea, todos esos operaban en las mismas épocas. Está bien raro. No, es que, Es que, aún, bueno. aún hay, pero ya no lo anuncian. Bueno, es que más que nada antes pues no había tanta vigilancia, o sea, no había cámaras de seguridad y todo ese rollo. Bueno, Entonces sí. era más fácil, en teoría era más fácil Ujú. hacer un asesino. Qué triste, ¿no? Decir, era más fácil matar gente. Pues se escucha triste, Sí, pero qué en la pena. realidad era más fácil matar gente. Ya sé, qué mierda. Bueno, Y continúa. luego hay gente diciendo, no, es que antes era mejor porque no había generación de cristal. No, pero había Pues, muchos asesinos seriales por ahí. no había de cristal porque los rompían desde chiquitos. En mis tiempos matábamos. Pues, No, es que me Colegialas. pegaban desde chiquito y mira, no me pasó nada. es que, estoy mira bien". lo que te digo, el que te hablé ahorita, de Albert Fish, a la niña esta, se la llevó enfrente de sus papás. Les dijo, me la puedo llevar a pasear un rato. Y los papás, Simón. Y era un güey que acababan de conocer en ese ratito. O sea, no, ¿Qué pedo? antes no éramos más tranquilos. La neta, no. Mucha discriminación en ese entonces también. Ya sé, también. Mucha discriminación. Todavía. Bueno, el asesino del Zodiaco más que nada se caracteriza porque él enviaba cartas a lo que era pues periodistas en ese entonces que eran como tipo cartas cifrados o algo así, que bueno, los periodistas tenían que encargarse de descifrar y publicarlos porque si no él amenazaba con matar a más gente si no lo hacían. Y técnicamente la razón por la que mataba era por Por hacerse famoso. hacerse famoso, técnicamente quería foco de atención. En la actualidad pues todavía no hay ¿cómo se llama? Alguien exacto de que sea el Zodiaco, solamente sospechoso, pero hay uno que es el que más famoso, que saben cuál es de Arthur Allen, ¿no? Ajá. Ese es Arthur Allen. Según las características que él dio el primer sobreviviente, que fue un muchacho, en donde estaban en un lago, no me acuerdo el nombre del lago. No me acuerdo. Bueno, Ahí tengo el libro, pero leí hace... hace mucho. Estaban en un lago, estaba con su pareja. Normalmente, lo que sí era que normalmente atacaba a gente que estaban, por ejemplo, parejas que estaban solas. Sí. Normalmente atacaba a ese tipo de gente. Entonces ellos estaban en un lago, estaban en una tarde, estaban pues pasándosela bien. Entonces llega un hombre encapuchado con un símbolo de, pues, sí, símbolo de
Entonces, es que no, todavía no descifran exactamente qué es ese símbolo. Ajá, exacto. Pero O sea, es básicamente una como especie de cruz invertida en un círculo. un círculo. Sí, Entonces, está- todavía no saben exactamente qué significa. Ujú. Pero tenía ese símbolo en la capucha. Según la descripción es que tenía esa capucha, tenía unos lentes como de o algo así. Sí, era como unos lentes, bueno, tenía unos lentes. Sí, Tenía unos lentes y tenía unas botas de militar. ajá. Entonces, según las características es que era ex militar o había estado en combates. También que era alto y fornido, ¿no? Era alto y fornido, exacto. O sea, yo. Podría ser el asesino serial. Chido. Entonces, así siguió mandando más, lo que son cartas cifradas y todo ese rollo, hasta que pues dieron con una persona que habían, bueno, anteriormente, Esas eran las ese cartas. símbolo. Estas eran las cartas. Esos son los cifrados. Sí. Esos menos. Eran símbolos medio raros que ¿Viste cómo lo cifraron? Estuvo bien perro. no vi cómo lo descifraron, pero sí. Era, lo cifraron. bueno, si me permites, Sí. eran una pareja que Sí, eran eran Que buscó la palabra infierno, ¿no? a matar. Matar. Buscaban como kill, buscaban como que tuviera 4 letras y que tuviera 2 seguidas. Kill, busca dos seguidos. Ajá, que tuviera como la doble L. Entonces ya encontraron ese y se fueron. O sea, se tardaron una noche en descifrarlo. Ajá. Pero no, se tardaron un día, perdón. Pero porque se tuvieron que ir a dormir. El otro día lo continuaron. Pero sí era una pareja que se dedicaba como que a hacer crucigramas. Y publicaron estas cartas y ellos los agarraron y se empezaron a ¿Crees que la descifrar. IA puede descifrar esta cosa? Actualmente ya están descifradas. Hay nomás una o dos palabritas que no las han encontrado, pero ya se sabe. De hecho, ahí tengo las transcripciones, pero vienen en el librillo ese que no me acuerdo cómo se llama, pero algo así como el misterio del zodiaco, algo así, que es en el que se basaron para hacer la película. Sí. Bueno, no sé si ya viste el documental que es en Netflix, Ah, no, ¿no? no. Bueno, sacaron un documental, por eso digo que Arthur Allen es el más, como que el más cercano a lo que es el asesino del zodiaco, porque Ajá. técnicamente el documental que está en Netflix se trata de él. Ah, ok. Entonces, Arthur normalmente, bueno, tenía, no sé si era una su pareja, no me acuerdo muy bien porque estaba trabajando mientras estaba escuchando. Ujú. Entonces, tenían no sé si era su esposo, su pareja, no sé si se había juntado, pero tiene unos niños esa persona. Entonces, Arthur normalmente estaba con esos niños. Eran Ujú. 3, 2 hombres y una mujer. Sí. Entonces, él normalmente los sacaba a pasear, se llevaba bien con los niños. Aparte de eso, él era maestro. Entonces, sus alumnos en el documental hablan de que él les ayudaba, o más bien les enseñaba cómo cifrar códigos. Ok. Entonces, por eso dicen que es el que más se asemeja. Sí, a lo cumple que es varios aspectos Cumple sobre- varios aspectos a lo que es el asesino del zodiaco. Aparte de que los niños que que normalmente estaban con él, en ese tiempo no recordaban porque eran muy chicos, pero después, ya de adultos, ya están viejos, ya de adultos, que sacaron la película, que vieron muchos aspectos que eran muy similares a lo que ellos vivieron, recordaron y rebobinaron el tiempo atrás que ellos estuvieron en esas escenas. Ya. Entonces dicen que la más que se acuerdan fue cuando estaban en el lago, que fue lo del caso de la pareja. De la pareja esta de- Entonces dicen que ellos habían hecho un traje de buzo, le habían ayudado a él a hacer un traje de buzo. Ah, la mierda. Los lentes. Los lentes, exacto. Entonces, ellos le ayudaron a hacer un traje de buzo, se fueron allá al lago. Dice que en esa parte ellos los dejó en el auto y él se fue. Entonces, de rato aparece otra vez, con sangre en la mano y con una maleta. Ah, cabrón. Pero nunca supieron, pues eran niños, o sea, nunca se dieron a investigar tampoco. Sí, pero se no dieron mames, a- súper coincidencia, ¿no? Exacto, o sea, por eso te digo que es el Arthur Allen más cercano a lo que es el Ya, zodiaco, ya. porque había muchas coincidencias que incluso ellos sacaron a la luz después. Es que algo ya había cometido un asesinato de un taxista
Y No un asesinato, sino que creo que había habido una discusión porque creo que lo había golpeado, Sí. pero a él lo habían metido a la cárcel por abuso sexual. Ok. Bueno, algo hubo en un taxi. No me acuerdo Ajá, exactamente qué. Y de ese taxi sacaron unas huellas. Que decían que esas eran las huellas del Zodiaco. Exacto. Pero otra vez el racismo atacó y estaban buscando a una persona de color cuando lo estaban buscando. Y muy probablemente corrieron al lado de él. Creo que eso sale en la película. Sí, Y a muchas personas, incluido este cabrón, lo descartaron porque no eran sus huellas. sí. No coincidían sus huellas. Pero la bronca es que no saben de quién eran esas huellas. O sea, probablemente eran las huellas de alguien que había agarrado el taxi. Pero la Posiblemente. policía en esos años estaba usando esas huellas como estas son las del Zodiaco. Es que bueno, si nos ponemos a pensar, no era nada tonto, Ujú. o sea, pudo haber utilizado unos guantes, hacer También. la carta y alguien más lo agarró y casualmente agarraron esas huellas como esas son las huellas del Zodiaco. Sí, podía haber sido un Ajá. cartero cualquiera. Exacto. Entonces, digo, se sucedió el accidente del taxi, no lo atraparon. También hubo algo, es que no me acuerdo muy bien, hubo una escena similar que dije, me recordó a Jeffrey Dahmer Ajá. cuando fue a tirar la basura, algo así. Ah, ok, que lo atrapan con un cuerpo atrás y que le dicen, Ajá. ¿qué es eso? Es basura que voy a tirar al lago. Exacto. Bueno, a una situación familiar se sucedió con él, Ajá. que tenía unos cuchillos con sangre en su auto atrás. Ay, que dijo que eran de cacería. Dijo que los había utilizado para matar pollos, Sí. o sea, para sacar ese pollo. Sí. Pero según lo que se dicta en la historia es que posiblemente esos cuchillos habían sido para asesinar a las personas, porque creo que las del lago fueron las apuñaladas. Sí, Los pues, apuñaló. Es que fueron como 3 parejas, ¿no? A unos les Ajá. disparó, A a unos estos, disparó. a los del lago los apuñaló. Creo que el chavo que sobrevivió tuvo secuelas porque le lastimó los nervios de la espalda Sí. y no podía caminar como que Fue- chido. fue- Y hubo otra pareja, pero no, creo que estos sí los mató a los dos. Pero sí estaban... Sí, me doy cuenta que, bueno, habían cosas similares con la de Jeffrey Dahmer. Una fue la del auto y otra de que igual los policías nomás preguntaban y Sí. se creían todo. Entonces, ¿qué me creé? El avión. Estábamos en que lo descartaron por las huellas y... lo de los niños, que era mucha coincidencia que estaban Sí. contando todo eso. Bueno, los niños en ese tiempo no sabían y todavía de adultos pensaban que él era inocente. O sea, piensan que es inocente todavía. Pero después de ver la película, incluso encontraron una caja que había guardado su mamá, la mamá de los niños. Esa caja contenían cartas de Arthur y un video medio raro donde pasaban imágenes del Zodiaco, de cuando estaban en los periódicos, en las noticias y todo ese rollo. Ok. Y al final aparecía su trasero con una leyenda que decía el fin viviente. Ah, mierda. ¿No lo habías visto? No, eso no. Bueno, ese video pues lo sacan de esa caja. Como si él estuviera grabando. Mamá, salí en la tele, prende la grabadora. Exacto. Entonces, lo que qué pedo. ellos suponían es de que a lo mejor su mamá, ella sabía que a lo mejor era el asesino, que Ajá. realmente era el asesino del Zodiaco y que a lo mejor ella le excitaba que él fuera así. Ah, cabrón. Por eso nunca dijo nada. Y en varias de sus cartas Güey. como que da como que referencias de los asesinatos, pero no explícitamente. Sí. Todavía creo que en la actualidad los que siguen vivos, porque creo que uno de sus hermanos ya murió, Ajá. uno de los 3 ya murió, entonces todavía los que siguen vivos como que todavía siguen indagando entre las cosas que tenían, porque ellos creen ciertamente que realmente fue él, aunque nunca se descubrió exactamente. Más que nada porque cuando le saquearon la casa, pues encontraron las botas de militar, Sí. unas botas que él era militar, había sido militar. Y también los nudos que les hacían, ¿no? Como que eran Era muy más- específico muy de la específico, de la milicia. exacto. Entonces también encontraron lo que eran pues aparte de los cuchillos, Ajá. encontraron las bombas caseras de Molotov. Ah, es que sí es cierto. Hubo un momento en el que
amenazó de que si no pasaban las cartas o los mensajes, iba a a un explotar un camión con de niños. exacto. Sí, cierto. Y conforme iban saliendo, les ibas a estar disparando uno por uno. Ajá, y que fue un caos tremendo en Estados Unidos, Exacto, ¿no? que incluso los policías iban atrás de los camiones de los camiones escolares sí, sí, porque sí. tenían miedo de que sucediera algo. Y si era el maestro, sería fácil para él. Es que, Ajá, bueno, también. la coincidencia era que él era maestro. Y tenía acceso a los autobuses y todo el pedo. Exacto. A la mierda. Sí, entonces por eso digo, a lo mejor no abiertamente dijeron es él, pero es el que más coincidencias tuvo. No me acuerdo porque en mi mente yo lo tenía súper descartado ese cabrón. A lo mejor es que se me hace por lo de las huellas. Ajá. Y es que aparte también lo estoy confundiendo porque hay otro asesino que su hijo Yo escribió pienso- un libro. ajá, que pensó que Ajá. su papá o su padrastro era el asesino de su hijo. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces no lo estoy cagando. Pero el que más se acerca es Arthur. Ok. Más que nada porque los niños sí se acuerdan que ellos estuvieron en todas las escenas en donde sucedieron las Sí, ya cuando lo ven vaya, plasmado, uno, pues sí. Exacto. Incluso hay algo que dice en el documental que uno de los niños, no me acuerdo, los nombres no me acuerdo exactamente, Sí. pero fue uno de ellos, habló con él porque su mamá le dijo algo así de que le extrañaba a Arthur y que quería escucharle, que sabe qué. Entonces él le habla a Arthur, le dice y le pregunta directamente que si él era el asesino del Zodiaco. Así de huevos. Así de huevos. Entonces él le confesó por teléfono que sí era él, que incluso le confesó de que a él los drogó a los niños para que se durmieran y que en esa vez que los drogó abusó de su hermana Hijo de perro. Ok. y que pues obviamente ellos como eran niños a veces dicen que a veces sí se sentían como que se despertaban sin ganas, pero pues nunca asimilaron de que a lo mejor estaban drogados. Sí, pues Porque no. técnicamente confiaban ciegamente en él. Entonces por eso nunca se imaginaron de que a lo mejor él los drogó. Sí, es que pues te digo otra vez, eran las épocas. Sí, eran las Los épocas, adultos exacto. no mienten, le tienes que hacer caso a los adultos. Exacto. Los niños pues tenían que obedecerte. Sí. Digo, había muchas similitudes y pues la que era la niña que ahora era adulta nunca se había imaginado hasta después que ya sucedió todo y ya asimiló de que algo era así. Incluso ella a veces estaba sola con él y una vez me contó que una vez Arthur tenía un bote, entonces Arthur le dejó el bote a ella cuando murió porque se suicidó técnicamente. Entonces una vez ella había ido a pasear en bote con él a solas y le preguntó directamente también que si él era el asesino del Zodiaco y él le dijo que si le decía posiblemente la tenía que matar. Sí. Podría decirte, pero tendría que matarte. Exacto. Ya. Entonces, o sea, hay muchas cosas que apuntan a él, pero nunca se pudieron descubrir por el hecho de que él se suicidó. Y se suicidó con una carta negándolo todo. Lo negó absolutamente todo. Por eso, a lo mejor sí es por el video que se encontró en la caja que guardó su mamá, que es como que el fin viviente, como que técnicamente él jugó con la mentalidad de la gente, con los policías, con los periodistas, que para él todo se trataba de un juego. Sí. Y él, o sea, si él alcanzó lo que él quería alcanzar, La fama. y Ya. que esto fuera como que algo que perduraría por toda la vida. Y hasta ahorita, hasta este momento, hasta el día de hoy, todavía el FBI sigue investigando este caso. Está abierto, sí. Sigue abierto este caso, no se ha cerrado. Pero digo, el más cercano que se tiene es Arthur Allen, que literalmente el documental se trata de... De que sí, o sea, es que generalmente los documentales de Netflix los hacen, pero como que ellos ya tienen sus conclusiones y te van guiando por qué ellos concluyen eso. Ajá, Porque también vi uno sobre Billy Milligan, no sé si lo conozcas. no. A ver. El de Split. Sí, el que se basaron para hacer la película Fragmentado. Ah, ok, ¿Cómo fue el ya. documental de Netflix? Así, Sí. sobre Billy Milligan.
Entonces, como que ellos dicen, este güey estaba fingiendo. Y todo el documental está como que enfocado a por qué ellos creen que estaba fingiendo. Ah, creo que sí vi el documental, pero en ID. Creo que sí lo A lo mejor sí. sí lo vi. Miren Split, buena película. Sí, muy buena. Pero sí, digo, a veces no son tan... ¿cómo se dice cuando no vas a un lado ni al otro? No son No vas a un lado ni a otro. No, tiene otro nombre. ¿Cómo se dice? Parcial. Parciales, no son imparciales. Como que los que hacen los documentales... Bueno, ustedes hacen productos audiovisuales. Ustedes saben que hacen... Generalmente se hacen con una idea en la mente. Entonces, los documentales de Netflix como que dicen, se me hace que es este güey. Vamos a hacer un documental de por qué nosotros creemos que es este güey. Entonces, de repente por eso no me gustan tanto. Pero hay otros como las cintas, que se usan las de John Wayne Gacy, las de Ted Bundy, las de Kemper, que nada más te dan los datos y tú decides. Esos son los documentales que a mí me ponen bien loco. Como de la Michael Jackson, la de Tomorrowland. Tomorrowland, ajá. Sí, de que nosotros creemos que Michael Jackson sí hizo eso, Ajá. así que pues te vamos a decir por qué. Sí. Hay una... Sí, yo siempre voy a ofender a Michael Jackson, güey, la neta. Porque sí no creo que haya hecho eso. Porque el mismo Macaulay Culkin dice, sí, todo el mundo dice que nosotros dormimos en el cuarto de Michael. Pero, güey, nadie te dice que el cuarto de Michael era de 2 pisos. O sea, no era un cuarto como este. O sea, el cuarto de Michael Jackson era una mamadota, güey. Y sí se comprobó que él tenía una madre que se llamaba el síndrome de Peter Pan. Sí. Entonces que Por eso él se actuaba como sentía... niño. Sí, él, como le robaron toda su infancia, él se sentía un niño. Por eso no podía entablar relaciones con personas de su edad. Por eso se llevaba también con los niños. ¿Sí me explico? Pero bueno, Yo jamás creceré. ya no me quiero desviar tanto porque tenemos el tiempo encima y todavía nos faltas tú. ¿Soy yo? Sí, Oh my god. así que arráncate. Caballeros de Zodiaco. Sí. Asesino de Zodiaco. Yo no me voy a decir que el asesino de Zodiaco seguramente fue Pisces. Era qué? Pisces. Porque sí son los Pisces, bien locos. Ah, y otro dato interesante es de que Arthur Allen tenía un reloj de la marca Zodiaco. Que posiblemente por eso estaba como que muy asociado con el Zodiaco. Entonces, O a lo mejor no me compró la mercancía. Sí, bien, y de hecho trae ese simbolito, ¿no? trae ese símbolo. Ah, la mierda. Sí, me acuerdo. Leí eso, no sé por qué lo tenía descartado en mi mente. Apenas me acordé de hecho. Sí, güey. Y que incluso los cuchillos que te daban en el auto, Ajá. se los había regalado a alguien y actualmente los están investigando el ADN que se encuentra en esos cuchillos. O sea, son más de 50 años que están guardados en ese cuchillo. Los tenía guardados en una bolsa. Sí, mira. Ándale, El ese. simbolito donde están las 12 de los relojes Zodiac y de esas fechas es como el simbolito. Qué pedo. Sí, tenía ese reloj. Demasiados detalles, güey. Sí, Yo me cierto. acordaba que los sospechosos eran uno el reloj, otro una persona que estaba escribiendo una historia en la que precisamente narraba todo eso, lo del zodiaco. Y el otro era una persona que trabajaba en un cine, creo. Porque el símbolo es el que aparece al inicio en los En los 5, sí, 4, 3, 2, que era ese símbolo. Ya me acordé porque lo tenía súper descartado. También un grafólogo checó la letra de Arthur y la comparó con la letra de los zodiacos y decía que no había manera que fuera la misma persona. Pero tiempo después volví a leer en otro lado que ese grafólogo, nomás te dicen un grafólogo dijo que no eran, pero no te dicen que ese grafólogo estaba retirado, era alcohólico, había perdido toda su credibilidad porque le había cagado en un chingo de casos, y que aparte Arthur tenía un camarada que trabajaba en el cine que a veces le pedía que le escribiera cosas raras, entonces muy posiblemente tenía un cómplice. Sí, o sea, No me acordaba de eso. posiblemente Arthur tenía un chingo de cómplices porque conocía bastante gente. Ajá, sí, y sí. gente de poder, o sea,
Y a lo mejor ni siquiera sabían que eran cómplices, ¿no? A lo mejor este güey les decía, vamos a hacer una carta toda pendeja. A lo mejor les ayuda, porque muchas de las cartas también estaban escritas como que a máquina. Sí, cierto. Ya me acordé. Es que chinga, el Zodíaco da para 3 capítulos, güey. Sí, la neta sí. Hablar de que- las víctimas, hablar de las teorías, luego de las teorías de quiénes son, luego hablar de toda la psicología detrás de ese güey, porque era muy así. También había otro asesino que se llamaba BTK, el bondage, era amarrar, torturar y matar. No me acuerdo cómo son las palabras en inglés, pero que sí, que también mandaba muchas cosas a los medios, vaya, para hacerse famoso. El último lo atraparon por una pendejadota. Sí. Muy bien. Zaragoza, ¿listo para...? Se me acaba de ocurrir otra idea para otro video, pero esa la apuntar al final. Ya Deberíamos cuando acabemos- empezar a anotarlas, Ya cuando acabemos de grabar. Ok. Así nomás, rápido ya. Anótalo. Mándalo al grupo para que no se te vaya. No, es como quiera, la traigo maquinando desde hace rato. Ok. Ahorita que comentaron lo del Zodiaco, le dije, ya sé por qué traía esto. Vamos a cerrar fuerte, Zaragoza. Aviéntate. Es tu momento, lúcete. Sí, güey. Vamos a ir al tercer mundo, Colombia. Estamos en México, mira. México. Venga, yo le voy a hablar de ¿cómo se llama? El monstruo de los Andes. El monstruo de los Andes. El más prolífico de la historia, ¿no? Se supone que mató como a 600 personas. Dice que mató a 300 personas, pero según puede ser más, puede ser menos. Nunca se compararon a las 300 personas. Sí, pero había una mujer que lo no iba a decir lo entrevistó, no, lo psicoanalizó y luego empezó a hacer como que matches entre dónde operaba, cuál era su target de víctimas, el tiempo que tardaron en atraparlo, y para sus cuentas era el doble o el triple de lo que le habían comprobado. Sí. Hay datos. Esta persona era el hijo de una prostituta. Y la prostituta tenía como 13 hijos. A la madre. Y todos vivían en una habitación, así como esta. Y nomás pues ella metía a los clientes ahí en la casa. Nomás lo dividía en una cortina. Mientras los niños estaban aquí jugando, pues la prostituta, la madre Estaba trabajando. Trabajando. O sea, pues nadie quiere escuchar a su madre gemir, supongo. Supones bien. Bien. Bueno, un día la madre encontró y se llama a Pedro Alonso López intentando abusar de su hermana menor. Ahí nomás tenía 9 años. Así que su madre lo que hizo pues es porque lo corrió de la casa. Con 9 añitos. Y estuvo vagando un buen tiempo hasta que un vagabundo, una persona, pues le dio de comer, le dio asilo. Pero realmente lo que hizo esa persona es que abusó de él. Sí. Lo encerró y después empezó a abusar de él. Hasta que un día ya pasaron los años, como 3 días, y dijo, pues la neta ya me aburriste, ya vete aquí, eres libre. Uh-huh. Y otra vez estuvo vagando por las calles hasta que una pareja gringa lo adoptó. Y estaba bien, ya aparentemente ya estaba todo bien, hasta que un maestro pues lo abusó. Como pasó eso, y el monstruo de los Andes pues dijo, no, ¿sabe qué? Me voy de aquí. Robó dinero y otra vez se fue de vagabundo. De trotamundos. Es que... Se me fue el día. Tranquilo. Hay una... Lo escuché de uno de estos güeyes que hacen bullying. Que hay gente que huele a víctima. No sé si nunca han oído eso.
Es que tú hueles a víctima o eres bulleable, dicen ahorita. O sea, que atrae los golpes. Como que atraes a los bullying. Entonces este güey parece que atrae a violadores. Está Y lo bien peor, mal pedo. Después de que se escapó, se dedicó a robar coches y cosas por el estilo. Lo atraparon, entró a la cárcel y en la cárcel otra vez lo abusaron de él. Sí. Sí. Te digo, o sea, toda la vida este güey fue abuso tras abuso tras abuso. Tras abuso. Pero esta vez el vato sí se vengó, agarró un cuchillo y mató a los abusadores. Le dieron otros 3 años y pues después cumplió su condena y ya se escapó y ya se fue. Y ya que como el vato ya estaba cansado de que lo abusaran a él, pues él prefirió ya ser la víctima en vez de ser el abusado. Al revés. Ser el abusador en lugar de ser la víctima. Eso fue lo que dije. Sí, es que también en la psicología de todos estos güeyes, como por ejemplo el que yo estaba hablando de Albert Fish, como que su target, su blanco, son como que lo que ellos quieren como que construir o recuperar poder, ¿sabes? Como a él lo violentaban desde niño, hasta incluso otros niños, él como que cambió y por eso ellos eran sus víctimas, ¿me explico? Y sobre todo porque era muy fácil buscar niños de hecho, no sé si vienen en tus notas, pero él buscaba niños de la calle que pues nadie reclamaba. Y en estos andaba entre Colombia, Chile, Perú, Ecuador, todos esta zona de Sudamérica. Él andaba, un niño de la calle que miraba, se lo llevaba, lo abusaba, lo mataba y lo tiraba. Y la policía, como aparte de que eran varias ciudades, varios países incluso, pues no ligaban todo esto hasta que al final sí, pero continúa. Lo atraparon una vez, pero no lo atrapó la policía, sino que lo atrapó un grupo de... ¿Cómo es la palabra? Sí, gente de un poblado, ¿no? Sí, que tiene un poblado. O sea, en Monstruos de los Andes se quería robar a una niña y lo atraparon. Así que lo que hicieron es que lo agarraron, le untaron miel, lo golpearon y lo enterraron para que se lo coman las hormigas. Las hormigas. Sí. Pero vino alguien, no sé, una misionera, voy a decir una pendeja, que dijo, no, ¿sabes qué? Esto es inhumano, hay que entregarlo a la policía. Ella misma se ofreció a entregarlo a la policía y al final no lo entregó. Técnicamente dijo que no vuelva a ocurrir y lo dejó ir. Es que eran unos misioneros gringos. Sí. Vieron y dijeron, ay, qué brutal está esto. Pero Sí. no preguntaron qué fue lo que había hecho. Exactamente. Bueno, eso es una teoría. La otra teoría es que para ¿cómo se llama? Para meter el caso tenía que pagar o algo por el estilo. Ah, no sé. Y dijo, no, mi madre, es mejor que mejor yo no reporto nada. Y se fue. Ah, ok. ¿Cómo? Sí. ¿Qué dijiste? Tú prosigue. ¿Te tiró esa cosa? Tiempo muerto. Esto se llama tiempo muerto. ¿Y cómo lo atrapan el último? No me... Le tenían una trampa. Pero no me acuerdo cómo era la trampa. No investigué mucho cómo lo atraparon. Ok. Pero le tenían una trampa. Y ya cuando lo arrestaron, no quería confesar sus crímenes hasta que trajeron a un padre. Y el padre agarró su confianza. Y ya confesó todos los crímenes. Católico. O sea, está en el cielo. Sí. No, sigue vivo. Ah, chinga. Sí. Ah, ok. No sé por qué me acordaba que era setentero esto. Bueno, según sigue vivo. O sea, lo atraparon. Pero en Ecuador la pena máxima son 16 años. Lo que te comentaba hace rato. Hay ciertos países que nada más puede, o sea, la de por vida en ese lugar solo dura 16 años. Como aquí en México nomás dura 50. 16, es muy poco eso. 16 para 300 niños muertos. Y ya,
En 1999 cumplió su condena, se fue y desapareció. Ya nunca supieron nada de él. Aunque según su madre dice que está vivo porque cada vez que un familiar se muere de ella, pues le aparece familiar en sueños. Ah, ya. Sí, es cierto. Y según ella dice, no, mi hijo está vivo porque nunca se me ha aparecido en sueños, nada por el estilo. Y en 2013 aparentemente mataron a una niña y aparentemente dice que fue ella porque era el mismo modus operandi, o sea, la buscaban, la cazaban, por así decirlo, y ya se la llevaban a un lugar recóndito donde nunca jamás salió. Nunca la encontraron. Sí. Capaz que está con el viejito Hitler en... ¿Ahí dónde están todos? En Argentina. A lo mejor se fue, a lo mejor ahí está el Zodiaco. No, el Zodiaco... No, ahí está Elvis. ¿Quién? ¿Elvis también en Argentina? No mames. ¿Qué pedo? ¿Por qué todos quieren ir a Argentina? ¿Será por el mate? Nunca he probado el mate. No sé ni qué es como un té, ¿no? Es como un tecito, pero te das cuenta que tiene como un filtro y tiene polvito encima. Sí. Entonces, dicen que está bueno, no sé. Hay que hacer un día mate para hacer el Ya capítulo. hablamos de así de teorías de conspiración de Argentina. Ah, güey. De hecho, sí. Jalo, super jalo. Anótalas. Teorías de conspiración en Argentina. Ah, Sí, las teorías de conspiración a mí me ponen... A la de What Direction no lo mataron. ¿Qué? A la de What Direction lo mataron ahí en Argentina. Pues sí, también. Sí. Es posible. Y pues bueno, yo creo que ya es hora de ir cerrando el capítulo. ¿Tenías algo más? Perdón. Es que ya veo que tenemos hora y media grabando. Ahorita que dijiste lo de que te figurabas que era como que mucho tiempo atrás, Ajá. me acordé del caso de esta señora en España que era como religiosa. Ay, la que de... que hicieron un degenere total en la habitación. Sí, la del exorcismo de Almanzas. Hasta que terminó con la hija muerta y toda con los intestinos de fuera. Yo me acuerdo que Brutal. LL, cuando lo empezamos a escuchar, pues yo estaba en el trabajo. Ujú. Entonces, yo me acuerdo que como eran los primeros episodios, pues todos los repetían. Pero como estaba trabajando, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, o le pongo atención al podcast o me pongo a trabajar. ¿Ah, el mío? No, el de LL, ¿Del de quién? Leyendas Legendarias. Ah, ok. Cuando sacaron ese tema. Entonces, Me cagan, güey, me cagan. O sea, los amo, Badía, Ajá. el día que quieras. Pero siempre que pienso, voy a hablar de este tema, ya lo hicieron. puta madre, sale, güey. Ahorita yo tenía pensado hablar de conspiraciones del caso este del pinche ovni que se atravesó en una escuela y habló con un montón de niños. Ahí viene de qué hablaron la semana pasada. Ya los dejé de seguir hace mucho. De eso, güey. Y yo así de, me cagan. Entonces me acuerdo que pues yo no, o les ponía atención o me ponía a trabajar. Entonces, pues, tenía que ponerme a trabajar. Sí. Entonces hubo un rato en el que, como el trabajo está ligero, pues me puse a repetir los podcasts y ya estaba así más tranquilo trabajando. Pero de repente empecé a escuchar y dije, a ver, espérame, ¿qué? Y lo tuve que regresar todo para volver a escucharlo. Y mientras estaba trabajando, como ya era menos trabajo, le estaba mandando mensajes a mi compañero sobre el podcast porque los dos lo escuchábamos. Le dije, oye, esto y el otro, y esto y el otro, esto y el otro. Y luego cuando no me acuerdo quién comenta de que ¿en qué año fue esto? Y lo dice, en los 90. Ah, bestia. Porque yo también me imaginaba que era Sí. un tema así de los Como que 1900, tipo época media. fue Sí, súper Tierra Media, brutal. perdón. Sí. Y no, era a principios de los Que 2000. fue brutalísimo, güey. Brutalísimo. De hecho, Demasiado si enfermo. quieren escucharlo, en este mismo canal hice un capítulo sobre exorcismos y hablé de eso. Sí. Con mi amigo Kevin. Te quiero mucho. Honestamente, no puedo decir que me gusta más el Dolo. Ah, bueno, sí, es que es de historia gringa. Sí. Ya no sale Badía, ¿verdad? En el Dolo? No, porque ya tenía una serie donde juega Dungeons and Dragons y creo que por eso ya no quiso. Ah, mierda. Hay que Dungeons jugar. and Dragons. Sí. Sí. De hecho, hasta les hicieron un set, ¿no? Con calabozo y todo el pedo. Sí, ese está bien chido. Pues supongo que por eso ya no sale en el Dolo. No puede ser. Oye, ¿sabes a quién se me hizo bien raro ver jugar Dungeons and Dragons? ¿A quién? No. Ay, el de Monterrey.
que lleva inventados bien rarotes. Roberto Martínez. Ah, ya. Ah, él juega. Ajá. Dungeons. Vi un capítulo donde estaban jugando Dungeons and Dragons. Oh. Con este güey, Roberto Martínez, los que son hermanos y que son filósofos, no me acuerdo cómo se llaman. Ah, Ferric. Ah, bueno, él también ahí andaba. Ajá. También otro que hace videos sobre películas. Faris. No, ¿Ese es otro? ese es otro. Sí. Y... Ay, no me acuerdo cómo se llaman. Diego... ¿te acuerdas que hubo un debate bien cabrón? Entre Diego Rosarín. Diego Rosarín y su hermano Rosarín. Ok. Ahí andaban en ese... Hicieron un ¿neta? capítulo jugando Dungeons and Ah, la Dragons. bestia. Sí, sí, Yo, sí. yo nomás había escuchado, no visto, escuchado a Badía y a Lolo Ujú. jugando Dungeons and Dragons con los del podcast de Tirando Roll. Ah, ok. Y una vez sí jugaron en vivo en Twitch Dungeons and Dragons. Tanto Borre, Lolo, Badía y la mujer de Badía. Ujú. ¿Cómo se llama? Gabe. Gabe, nada más que ya no está disponible ese en vivo. Chale. Que ya fue como hace 2-3 años. Y una vez, ya hablando de Dungeons and Dragons, una vez estaba platicando del Señor de los Anillos. Ajá. Y yo estaba así. Los que trabajen conmigo sabrán, cuando estoy en el comedor y estoy con compas, me suelto hablando de cosas así súper raras. Y yo estaba hablando del Señor de los Anillos y cómo terminaría y que si mezclamos a Star Wars y que no sé qué. Y tal, yo bien emocionado platicando. Y de repente un chavo me pone la mano en el hombro y me dice, oye, ¿tú no juegas Dungeons and Dragons? Y yo, no, güey, siempre he querido jugar, pero no tenía con quién. Ah, pues creo que tú me dijiste que lo conocías. Rubén. Ah, sí. Sí, Rubén, saluditos. Nunca fui. Algún día iré. Luego lo llevo. Mañana. Ay, sí. Sin No, sí, formato número 70, Dungeons and Dragons. Estaría chingón. Anota eso. Anótalo. Pero bueno, Anota eso, Patricio, anota eso. ya son las 12 de la noche. Yo me tengo que levantar en un rato e irme a trabajar. Y pues mis compañeros también están cansaditos. Así que eso va a ser todo por este capítulo de Sin Formato. Los esperamos la otra semana. Los queremos mucho. Cuídense. Yo me los quiero. Si los quiere, hidrátense y pues pórtense bien. ¿Algo que quieran decir para terminar? Se lava bien. Ya viene el frío, báñense como quieran. No sean asquerosos. Sí, ahí ponen su bandeja de agüita en la estufa, la calientan y ¿cómo se llama? Cuetazos. Chicarazos. Sí, a jicarazos, eso mero. O una resistencia, ahí los venden en la ferretería a 20 pesos. No me quiero electrocutar. Nada más no metan los dedos mientras se está calentando el agua. ¿Sí da toques? ¿Sí da toques? Te Sí. electrocutes. No seas mamón. Qué miedo. Pero bueno, cosas de miedo. Así terminamos. Los queremos mucho. Bye bye. Vamos. Adiós.